Así que pues el tema del día de hoy es el nazismo alemán, la forma de ideológica más radical que el mundo haya conocido. ¿Y quién lo va a propiciar? Pues lo va a propiciar el señor Adolf Hitler o Adolfo Hitler. ¿Ok? Primero tenemos que conocer un poquito cómo es esta situación del nazismo. ¿Ok? Primero, tienes que ver que el nazismo alemán tiene raíces en lo que es el autoritarismo, o sea, en la fracción militar netamente autoritaria. Alemania estaba con una expansión militar más solvente, o sea, estaba empezando a reforzarse militarmente. Sus doctrinas, pues, primera doctrina del nazismo es bien racista, ¿ya? Es una doctrina muy racista, basada en algunas doctrinas filosóficas. Ahora, ¿cuáles son los elementos o cuáles eran los elementos del fascismo italiano? Pues aquí lo vemos, ¿no? Totalitarismo, nacionalismo, idealismo, romanticismo, autoritarismo y militar. Literalmente podemos decir que las ideologías, la forma de pensar, se van a imponer en Italia y también se van a imponer en Alemania. Si nosotros hacemos un recuento a la Primera Guerra Mundial, te vas a dar cuenta que Alemania había sufrido literalmente la consecuencia de pagar la división de su territorio, pagar económicamente los gastos de la guerra, y pues literalmente para ese tiempo el mundo estaba aún en tensión. Y en este caso Hitler ya dejó de ser un simple soldadito y ahora empieza a ser la cabeza de una nueva organización. Ahora, normalmente los orígenes del nazismo se van a dar en el Partido Nacional Socialista, ¿ok? Más conocido como el Partido Obrero Alemán, en el cual Hitler se va a inscribir como partidario. En el año 1919, Adolf Hitler se une a esta agrupación, a este nuevo poder político, y empiezan literalmente a darse cuenta que la democracia, que el gobierno anterior, que la democracia anterior, era muy soluble, era muy pasiva, y eso no le parecía mucho a los alemanes. No les gustaba que el gobierno sea tan pasivo ante los demás países. ¿Okay? Para el año 1923, el primer congreso del partido nazi va a empezar a aumentar sus partidarios y de literalmente ser solamente 25 militantes van a pasar a ser más de 20 mil habitantes o militantes partidarios a este nuevo partido político. Literalmente el Putsch de Múnich en el año 1800, en el año 1923 va a ensayar un golpe. Este partido político va a ensayar un golpe de Estado. Va a querer derrocar a los gobiernos democráticos, pero literalmente van a fallar, de la cual Hitler va a salir desbeneficiado porque él va a ser llevado a prisión debido a este problema. Ya él en prisión, Hitler fue condenado a 5 años y 9 meses en la prisión, y él es donde va a empezar a leer un libro llamado El Anticristo de Friedrich Nietzsche. ¿Ok? El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Él va a empezar a leer este libro, ¿ya? Y en este libro va a encontrar muchas de las ideologías que literalmente se pueden haber conocido para lo que es literalmente el panfleto que va a escribir en el libro Mi lucha. Aquí. El libro Mi lucha, ya de Adolfo Hitler, literalmente redacta un poco de cuál era la ideología de lo que iban a ser los futuros nazis, ¿ok? De cómo se iba, cuál era la columna vertebral de este partido o de esta nueva forma de pensar. Ahora, recordemos que para este periodo, literalmente, se van a crear muchos fundamentos y luego de estar 5 años en la cárcel, Hitler sale con una ideología ya más fragmentada, ¿ok? Para esto ya su odio, su discrepancia ideológica era muy abrupta. Ahora hay que recordar, Hitler no era un simple hombre que odiaba y que tenía un odio en común, sino que Hitler era una persona muy inteligente, era muy preparada también en ciertos aspectos, ¿ok? No estamos hablando de cualquier persona, porque estamos hablando de una persona que llevó literalmente al mundo a un segundo colapso mundial, a un segundo colapso militar, ¿no? Entonces, para el año 1928 hay elecciones, también para el año 1930, para el año 32. Entonces, literalmente se estaban haciendo elecciones continuas para que este partido, literalmente nacionalista, socialista de Hitler, no se siguiera inmiscuyendo en la política. ¿Ok? Lo que literalmente no van a aceptar es que Hitler va a entrar al gobierno. ¿Ok? Y se va a crear una nueva estructura gubernamental. Van a dejar de ser una democracia para pasar a ser una dictadura disfrazada de democracia. Para esto, Hitler va a incendiar el Reichstag, el lugar donde se concentraban los políticos, y pues su sistema radical es muy fuerte, ya que empiezan a estructurarse el Estado nazi,
un partido único, se prohíben los partidos aledaños, o sea, todo partido político en Alemania se prohíbe, no debe haber más partidos políticos que el Estado nazi, el único, ¿ya? Empieza a haber los controles de los medios de comunicación, de cultura y educación, o sea, Hitler cambia radicalmente todo el concepto de Alemania, o sea, los medios de comunicación se controlaban y siempre Hitler supervisaba eso. Incluso los textos educativos en Alemania fueron modificados, la cultura aún más todavía. Entonces empieza a haber un estado muy difícil, una dictadura muy, se podría decir, muy violenta, ¿ya? Y en este caso a Hitler se conoció como el Führer, ¿no? El máximo líder. Y él va a crear el Tercer Reichstag, ¿ok? El Tercer Reich. Ahora, en este caso hubo un culto a la personalidad de este hombre. Aquí en imágenes vamos viendo ya más o menos del escudo alemán, ya que es, bueno, del escudo nazi, disculpen, del escudo nazi, y de más o menos de cómo es que se adoraba a Hitler por sus ideologías. O sea, a Hitler podemos considerar como un orador único. En nuestro país podemos no compararlo, pero casi llegar a la similitud del señor del fallecido Alan García, que tenía una elocuencia para hablar y Hitler tenía esa misma elocuencia, era muy llegado, o sea, literalmente Hitler tenía vocabulario para soltar y endulzar a los alemanes y convencerlos de lo que él había escrito y dicho era correcto. Ya entonces empezó una veneración tanta que en los colegios, inclusive, hacemos una acoplación porque todavía no entramos a la Segunda Guerra, casi ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya mandaba a niños, jovencitos de entre 15 y 14 años de edad a la guerra, y a eso se les conocía como las juventudes hitlerianas, ¿no? Donde literalmente jovencitos de 15, 14, 13 ya estaban bien adiestrados mentalmente en que luchar por Alemania y luchar por Hitler era la máxima relevancia que podías tener como ser humano. Bien, entonces, ahora, de esta situación en el ámbito económico, ya hubieron problemas de hiperinflación, se vio mucho el desempleo, se abolió el sistema literalmente capitalista y la economía estaba condicionada más por el Estado, ya nadie trabajaba por lo suyo. Es por eso, ahora, aquí cómo viene a tallar los judíos, porque literalmente hubo un tiempo donde los judíos empiezan una migración por Europa, ¿no? Y muchos de los judíos habían llegado a Alemania para trabajar en esos lugares, ¿no? Antes de la llegada de Hitler, pues literalmente ellos trabajaban de forma regular, algo así como la migración venezolana aquí en el Perú, ¿no? Los alemanes los trataban bien antes de la llegada de Hitler, ellos laboraban tranquilamente, pero cuando Hitler empieza a idear su nueva política, se da dando cuenta que para él los judíos eran como una plaga, ya eran una plaga que no deberían ser aceptadas, ni mucho menos estaban por debajo de un ser humano y debían ser tratados peor que seres humanos. Y su política era esa. ¿Okay? Y es por eso que a los judíos les empiezan a encerrar, los empiezan a juntar, se los llevan a los campos de concentración y ahí empiezan con ellos a experimentar en armamento biológico, ¿no? Entonces, el desarrollo de la industria química era más el desarrollo que Hitler estaba buscando, ¿ok? Había una homogenización social. ¿Qué quiere decir? Que solamente la raza, ellos decían, la raza alemana es la raza única, no hay más. No hay otra raza fuera de la alemana. La raza alemana es la única y la primera en el mundo, ¿no? Y luego, literalmente, pues había un dicho, ¿no? Cuando los tiempos son duros, los hombres son duros y los corazones más duros. ¿Qué significa eso? Pues endurecer el sentimentalismo y darle más paso a la violencia, como se podría decir. Entonces ya estamos entrando en una política muy violenta. Todo esto literalmente pues no se enseñaba así, ¿no? Con violencia, sino que se hacía ver de una forma democrática, algo que era bueno, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que esto no era nada bueno y que esto va a llegar a un segundo colapso en toda Alemania. Ahora, dentro de la política interior nos vamos a dar cuenta que Hitler buscaba expandir Alemania, recuperar territorios perdidos. Hitler empezó a hacer primero, hizo un pacto con Japón, ¿ya? Hizo un pacto con Rusia también, el pacto de no agresión también hicieron un pacto con los rusos de no entrar a la guerra, ya, pero Hitler va a romper ese pacto después. Y pues lo que se buscaba literalmente era buscar un sistema de expansionismo por todo lo que se había perdido en la Primera Guerra Mundial. Y literalmente era por eso. Ahora, su sistema político literal radical era eso, ¿no? Pues aquí vemos cómo es que ellos rompían las tiendas hebreas, las tiendas de los judíos, ¿no? Literalmente, pues en estos sectores, pues se empezaron, ahí se crean los guetos, que eran los campos de concentración. La noche de los cristales rotos fue cuando se abolieron toda empresa judía, ¿ya? Y en Auschwitz
es aquí donde se crea el más grande campo de concentración para judíos. Y bueno, si ves un rato en YouTube, te vas a dar cuenta de que ese lugar pues sirvió, y hoy en día es un museo de la macabra ideología, de un mal pensamiento de una persona, literal. El holocausto judío, pues, es la peor aberrosidad que el hombre haya conocido. Cuando los norteamericanos llegaron a Alemania, después de todo, se dieron cuenta que llegar a los campos de concentración era algo nefasto. O sea, ver a seres humanos en tan precarias formas de vida era muy difícil. Principales representantes de esta situación, pues tenemos al Führer, al Adolf Hitler, tenemos a Ernst Röhm, que era su mano derecha, los generales, en este caso en el caso de George Goebbels y Hermann Göring, literalmente estos dos eran los que más judíos han matado, ya en experimentos muy, muy, muy atroces. En este caso, Heinrich Himmler y Erwin Rommel también eran los hombres que inclusive llegaron hasta el África, porque la Segunda Guerra se extiende hasta el África, en busca de materia prima, del petróleo, para poder subvencionar todo su armamento, ¿no? Bien, entonces, para el año 1933 y el año 1936 nos vamos dando cuenta que es un proceso, ¿no? Literalmente, pues, nos vamos dando cuenta que todo va tomando una forma muy, muy macabra, ya que Hitler estaba cumpliendo su objetivo, literalmente, implementar un nuevo Estado, el Tercer Reich, va a liquidar la democracia, va a eliminar la democracia y va a crear una nueva política, una nueva sociedad, una nueva educación, una nueva forma de pensar. Y en su momento, en su tiempo, los alemanes le dieron toda la veracidad a este hombre, le dieron toda la razón a este hombre. Nos vamos dando cuenta que literalmente, ya en ciertos aspectos, la expansión, y esto ya estaba llevando poco a poco, esto nos estaba ya dirigiendo a la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya nos estamos yendo poco a poco. Para el año 1939 hay una guerra civil en España, la cual España va a alejarse de la Segunda Guerra Mundial, va a anexarse con Austria, una conexión con Checoslovaquia, un pacto germano-soviético, recordemos el pacto alemán-ruso, ¿ya? Y pues en el año 1939, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler invade Polonia. Literalmente sabemos que ese es el año del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo vamos a ver la próxima semana todavía. ¿Ok? De aquí a la otra semana todavía, porque pasando las evaluaciones. Y entonces aquí nos vamos dando cuenta que eso es lo que buscaba Hitler. ¿Ok? No solamente esto, él buscaba expansionarse por todo este lado de aquí. En este caso, pues, aquí nos vamos dando cuenta que el sueño hace de años de Napoleón se estaba volviendo a hacer realidad ahora con un alemán, y en este caso con Adolf Hitler. Ahora, en esta situación, pues nos vamos dando cuenta que esta ideología tan aberrante llevó a Alemania en un inicio, pues, a un apogeo, pero como toda cosa, en su momento todo lo que sube va a tener que bajar. Y así como subió, la bajada de Alemania fue bien desastrosa, muy desastrosa. Yo les recomiendo, si es que ustedes quieren ahondar más en el tema, lean el libro de Adolf Hitler, el libro Mi Lucha. Yo se los recomiendo, si es que tienen. Si no lo tienen, pues se los puedo pasar. Pero lean esos libros, y si es que tienen la facultad de leer un poco más, se van a dar cuenta que Hitler era una persona que buscaba algo bueno, pero de una mala forma. De una mala forma. O sea, él puede ser nacionalista, amar a su país, pero no puede ir tan lejos como lo hizo él. Bueno, literalmente con el tiempo nos vamos a dar cuenta que todo lo que él hizo, ya cuando examinemos la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a examinarla a detalle, nos vamos a dar cuenta cuán desastroso es, ¿verdad?, el conflicto, y cuánto mal trae este tipo de guerras al mundo, en verdad. Que no solamente pagan plato los militares, sino también los civiles, que no tienen nada que ver. Bien, jóvenes, esto ha sido el tema de lo que es el nazismo alemán.